Prepárate para iniciar este día conectándote a la verdad. Nuestro deseo es desarrollar, a la luz de las Escrituras, una auténtica cosmovisión cristiana. Te invitamos a vivir en obediencia a la palabra una vida coherente con el Evangelio de Cristo, la única verdad que puede hacerte libre. Bienvenidos a Conectados al Camino, siempre en movimiento. Muy buenos días a toda la radio audiencia y Dios les bendiga en esta mañana hermosa que Dios nos brinda. Bienvenidos sean todos a su programa bíblico Conectados al Camino, que se transmite todos los días a las 7 de la mañana por esta su emisora Dinámica 92.9 FM, la emisora del mensaje diferente. Muy agradecido estamos con nuestro Dios que hoy nos permite estar al aire y poder disfrutar de sus hermosas misericordias que son nuevas cada mañana y las cuales hemos comenzado a disfrutar. Yo espero que usted también ya esté disfrutando de estas misericordias que Dios nos da desde que nos levantamos, desde que abrimos nuestros ojos. Por lo cual también entonces nosotros tenemos que ser agradecidos con nuestro Dios de que todos los días Él nos da de estas hermosas misericordias, pero también de continuo debe ser este agradecimiento. ¿Por qué? Porque todos los días Él nos bendice. Y recuerde, sus misericordias son solo para hoy. Cada día viene con sus misericordias específicas. Las de hoy tenemos que disfrutarlas durante todo el día. Debemos aprovechar lo que el Señor nos da en esta bella mañana. Así que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Disfrutémosla durante todo este bello día. Así que hoy martes 15 de octubre del año 2024, laboraremos para ustedes en la producción nuestra hermana Adriana Osorio de Coello, quien modera para ustedes su hermano y amigo Henry Rodríguez. Como siempre, conectados al camino, iniciamos con la oración Nos Conecta. Bendito Dios Todopoderoso, gracias por un nuevo día de vida, de misericordias, de tu gracia que nos das cada mañana. Eres bueno, no nos pagas como realmente merecemos, sino que tu misericordia se ha extendido, Señor. Lo agradecemos, pedimos tu gracia, Señor, para ser sabios en esta vida, para vivir para tu gloria. Gracias por este momento, que todo este tiempo, Señor, sea edificante para nuestras almas, tú seas glorificado en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es, desde ya nuestros números por los cuales usted puede interactuar vía WhatsApp o mensajería de texto 0412-051-0645, 0412-0564959 y 0424-539-5991. Por la web www.radiodinamica.com.be/Barquisimeto. En Telegram, nuestro canal Conectados al Camino, para que usted disfrute de todos nuestros programas que están allí colocados. Unido a eso, todos nuestros contenidos que están allí para su completa edificación. Vamos a nuestra sección Una frase, una reflexión. Ser reformado solo trae beneficios que enriquecen la vida espiritual de los creyentes. El movimiento reformado enfatiza la soberanía de Dios en todas las áreas de la vida, valorando el estudio profundo de la Escritura y la teología. Esto fomenta un entendimiento más sólido y robusto de la fe cristiana, ayudando a los cristianos a crecer en conocimiento y sabiduría, sin dejar a un lado la profunda confianza y paz de que Dios está en control de todas las circunstancias y que su voluntad es perfecta y buena. Hasta aquí, una frase, una reflexión. Hoy en nuestra sección de grandes temas, enmarcado en todo este mes de la Reforma, el mes de octubre, tenemos una serie corta de 2 días consecutivos. Esta serie la hemos titulado La identidad reformada. ¿Qué cree un reformado? Tendremos como texto base Jeremías, Antiguo Testamento, capítulo número 6, versículo número 16. Para esta apasionante serie tendremos en estos 2 días a nuestro querido hermano David Araujo, pastor de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. Pastor David, muy buenos días. ¿Cómo has estado? Bienvenido nuevamente a Conectados al Camino. Muy buenos días, hermano. Un gusto estar nuevamente acá
y bueno, complacido con el Señor y agradecido con su misericordia de poder estar compartiendo este tiempo con ustedes nuevamente. Qué bueno tenerte acá nuevamente. Y hoy específicamente vamos a estar manejando todo lo concerniente al movimiento reformado. Y para esto entonces pudiésemos tener algunas incógnitas. ¿Por qué de esta reforma? La necesidad, existía una necesidad de esta reforma. ¿Cómo crees tú, pastor, de que inició todo esto? Muy bien, hermano. El movimiento reformado pues es un movimiento histórico, no es solamente filosófico, impactó todas las áreas de la vida de la Europa de aquel momento y por supuesto hemos tenido influencia de ello. Ahora, me gustaría comenzar hablando acerca de qué es una reforma, por qué llamar reforma a ese movimiento. Bien, la palabra reforma significa volver a la forma original, ¿sí? El prefijo que se le coloca allí es el prefijo re, que significa retornar, volverse, reiterar, ¿verdad? A dar un paso, detenerse en el camino para reflexionar y de alguna manera discernir si mi camino está andando, si es un avance hacia lo correcto o estoy desviado. Entonces tengo el momento de retornar al camino correcto, como dice allí en Jeremías capítulo 6, versículo 16, creo que sería un texto muy importante para todos los que nos llamamos reformados. Dice Jeremías 6:16, así dijo Jehová, paraos en los caminos, es decir, detente y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Una de las cosas que hacen los hombres es innovar, les gusta la innovación, ser originales, ser relevantes en la sociedad. Y sin darse cuenta, los cristianos tenemos la tendencia de buscar simpatizar con el mundo. Así que todos los métodos, todas las cosas, lo que se dicen en los púlpitos, ya lo que se dice ahora probablemente no se hubiese dicho hace 20 años atrás. Pero es porque no hemos estado acercando al mundo, no hemos estado conformando a este siglo, lamentablemente. Así que la reforma viene un momento de reflexión, de pararse, de detenerse en el camino. Ya va, ¿qué estoy haciendo? ¿Para dónde estoy yendo? Y si yo puedo verme de que me he desviado del camino, el reformado se retorna para volver a la forma original. Ese es el sentido o el espíritu de la reforma. Es un reseteo, por así decirlo. Es hacer un reseteo de mi vida, de la doctrina, investigar, ya va, lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy creyendo en cuanto a la doctrina, por ejemplo, del Espíritu Santo, la doctrina de la Trinidad, la doctrina de la unión hipostática de Cristo, la doctrina de la salvación, la doctrina de la eclesiología, ya va. Lo que yo estoy pregonando ahora, lo que yo estoy diciendo ahora, lo que yo estoy creyendo ahora, se corresponde a lo que otros cristianos piadosos, creyentes en la historia de la iglesia han pregonado, han dicho, o yo sin haberme dado cuenta me he desviado de tal manera que ahora me estoy acercando a ciertos sectores que realmente en la historia de la iglesia se reconocen como personas que se han desviado de la doctrina correcta. Así que ese sentimiento, esa necesidad lo debe tener todo verdadero creyente. ¿Por qué? La palabra del Señor dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Así Correcto. Que el verdadero creyente debe querer la verdad, debe anhelar la verdad, conocer la verdad. Debemos ser estas personas como en la iglesia de Berea, bueno, no la iglesia, sino los judíos, en Berea, cuando el apóstol Pablo se les presenta y les habla acerca del Señor, del Evangelio, de Cristo, ¿verdad? De Jesús como el Cristo, el Mesías que ellos esperaban. Y dice que ellos agarraban sus escrituras, lo que ellos tenían disponible en ese momento, investigaban. Ellos veían a ver si las palabras correspondían a lo que estaba ya escrito. Así que
Eso es lo que podemos decir que es la Reforma. Es un movimiento que busca retornar siempre a la forma original, a la doctrina correcta, a esto que llamamos las sendas antiguas, donde otros caminaron, vemos sus testimonios, ellos fueron fieles, y que yo en mi carrera cristiana, en mi caminar cristiano, en esta carrera de maratón que nos toca a nosotros, ver si estamos andando o corriendo en el camino que Dios ha trazado o agarramos caminos verdes, o agarramos tangentes más fáciles, más chévere, más dinámico, más supuestamente que puede impactar más la sociedad, pero no, nosotros no estamos llamados a impactar la sociedad en sí. Quien impacta la sociedad es Cristo, no nosotros. Nosotros debemos ser fieles al Señor. Así es. Como es tan interesante nuestra serie que comienza hoy y con esta introducción que estoy seguro usted de verdad se ubicó bastante bien allí, más si escuchó o leyó nuevamente Jeremías 6:16, donde está esta identidad, esta identificación, esta definición de lo que es esa reforma que debe ocurrir. Pastor David, remontándonos en el tiempo, ¿desde dónde viene todo esto de la reforma? Bien, lo que hablamos del movimiento reformado no es un movimiento en primer lugar nuevo, aunque ahorita existen iglesias reformadas. Yo, por ejemplo, soy pastor de una iglesia bautista reformada y hay muchas tradiciones de iglesias reformadas. Tenemos los hermanos presbiterianos, tenemos los reformados continentales, le llaman, o los holandeses de Países Bajos. Sí, hay muchas tradiciones reformadas, pero nosotros debemos remontarnos a la historia y saber que la reforma no es un asunto novedoso y ni siquiera comenzó en 1517 con aquel momento histórico donde Martín Lutero, aquel fraile agustino, clavó sus 95 denuncias, sus 95 tesis en la Catedral de las Puertas de Wittenberg. Y obviamente yo a veces pienso por qué tan masivo fue eso, tan impactante fue aquel momento. Obviamente cuando tú lees la historia te das cuenta de cómo el Señor ordenó providencialmente todas las circunstancias y los recursos quedaran allí en ese momento. Por ejemplo, estaba la imprenta de Gutenberg muy novedosa. Correcto. En ese momento. Sí. Así que cuando Martín Lutero clava sus 95 tesis, fueron sus estudiantes que agarran esas tesis y las reimprimen y hacen panfletos y las envían. Por eso fue tan impactante. Pero fue en ese momento, no fue antes. Sin embargo, antes siempre hubo hermanos que hasta dieron sus vidas, fueron mártires por esta concepción de siempre volver a la verdad. Y cuando hablo de la verdad, hablo simplemente de las Escrituras. O sea, no podemos pensar de que la verdad simplemente es una idea etérea, una idea simplemente filosófica, ¿no? La verdad es Cristo. Y yo soy el camino, la verdad y la vida. Así es. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que cuando hablamos de la verdad es ¿qué dice Cristo? Y el testimonio de Cristo, las palabras de Cristo están ya registradas y firmes en las Escrituras. Así que, por ejemplo, ¿cómo comenzó el movimiento reformado en el corazón, por así decirlo, de Martín Lutero? Cuando él se dedicó y se reconoce en la historia de la Iglesia como la experiencia de la torre. Cuando él empieza a estudiar Romanos y se da cuenta en Romanos capítulo 1, versículo 17, que dice que la fe, como dice en el 16, dice que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, y dice que el Evangelio se revela por fe y para fe, de manera que la justificación es por medio de la fe. Dice el propio Martín Lutero que ese día se le abrieron las puertas del paraíso de par en par. Fue una experiencia liberadora cuando él entendió la justificación de sus pecados. Era un hombre que se dolía, era un hombre que, dicen los comentaristas, que era un hombre que iba a la iglesia 8 horas al día a confesarse. Y cuando se le olvidaba un pecado se devolvía. Entonces le tenían miedo.
porque era una conciencia cargada de pecado. Él conocía. De hecho, él, a un momento en que llegó a odiar al Dios de la Biblia, porque es como que, ¿por qué tú me pides tanto si tú sabes que no puedo? Y cuando él ve que la justificación es por medio de la fe en Cristo, él sabe que ya no es por obra. O algo que en la iglesia romana era lo que se enfatizaba, los sacramentos, las obras, lo que tú debes hacer, ¿no? Y obviamente eso no daba paz en ningún momento. Así que, ¿en qué momento fue su experiencia de conversión verdadera? Cuando él comenzó con las Escrituras, a adentrarse en el estudio verdadero y serio de las Escrituras. Comenzó un verdadero movimiento reformado en su corazón. Pero la reforma podemos rastrearlo desde mucho antes. La reforma no solamente comenzó en ese día, también en la historia de la iglesia se conocen los movimientos pre-reformadores. Tenemos, por ejemplo, a un Pedro Baldo, por allá, ya terminando lo que es, siglo XI más o menos, por los años 1000. Un hombre que conoce las Escrituras, estudia las Escrituras y crea ese movimiento que hoy llamamos los valdenses. Ellos también, de alguna manera, son unos prerreformadores en el sentido de que no están dentro de toda la tradición reformada como la conocemos hoy, pero fueron pioneros. Pedro Baldo llegó a decir: rechazamos toda autoridad fuera de las Escrituras. Mire que todo está vinculado siempre en las Escrituras. El propio Martín Lutero, cuando fue investigado y fue colocado allí en la dieta de Worms en 1521, él dice que su conciencia estaba atada a las Escrituras y él lo podían convencer con las Escrituras mismas de que él estaba errado. Bueno, él estaba dispuesto entonces a arrepentirse, pero no, su conciencia estaba atada a las Escrituras. Es que el punto es que cuando el creyente verdadero entiende y ve en las Escrituras, no en otro medio, no por sueños, no por cualquier tipo de medios que el Señor usó, sí, en su tiempo, pero que ahora lo que usa y es única y exclusivamente las Escrituras. Cuando la persona, el hombre de Dios, la mujer piadosa de Dios, se va a las Escrituras, se da cuenta, es un tesoro, no lo quiere perder y lo quiere pregonar. Así que todo tiene que ver con el mensaje de las Escrituras y, por supuesto, me quedé corto. Tenemos todavía, por ejemplo, a John Wycliffe, que fue martirizado precisamente por traducir las Escrituras al lenguaje del inglés. Tenemos, por ejemplo, a Savonarola en Florencia, un hombre que también, por lealtad a la verdad, a las Escrituras, también denunció los grandes abusos de la Iglesia romana. Y el más conocido de todos, John Huss, ¿sí? Aquel hombre de República Checa, o lo que hoy es República Checa, el reino de Bohemia en aquel momento. Un hombre que cuando lo iban a matar le dijo: ustedes van a asar a un ganso, porque resulta que el apellido Huss es ganso, precisamente, se traduce ganso. Entonces él dijo: ustedes van a asar un ganso, pero de aquí a 100 años se levantará un cisne del cual ustedes no van a poder. Como un profeta, Claro, fue mucho antes de esos 100 años, pero llegó Martín Lutero. Pero una de las cosas que decía Huss era: ama la verdad, vive la verdad, predica la verdad, defiende la verdad, porque el que no habla la verdad traiciona la verdad. Eso es el espíritu reformado. Y viene no solamente en el momento de lo que hoy conocemos como la Reforma, sino que siempre fue un movimiento de hombres verdaderos, piadosos, que querían ser leales a su Señor. Importante, y mire lo común que vemos aquí, la firme convicción en cada uno de estos hombres. Vamos a entrar directamente a nuestra sección de Conectados con Buenos Libros, cortesía de Librería Legado Reformado Venezuela, 0412-530-3987. Esta semana estamos recomendando el libro ¿Qué es la teología reformada? Entendiendo lo básico. Su autor, R.C. Sproul. Este libro presenta de manera clara y directa los fundamentos básicos para entender la teología reformada, desde sus distintivos hasta su centro mismo. El Dr. Sproul comienza su tratado con el enfoque en Dios
el fundamento de la palabra de Dios, el compromiso con la sola fe, el centro en Cristo y el marco pactual de la teología reformada. También expone el corazón mismo de las doctrinas de la gracia, los 5 puntos producto del sínodo de Dort, siendo así este libro una introducción tanto histórica como doctrinal sobre la fe reformada en general. Recordemos seguir el consejo acertado del predicador Charles Spurgeon: visita muchos buenos libros, pero vive en la Biblia. Continuamos en la historia de este movimiento reformado, Pastor David. Sí, ¿por qué seguir con el tema de la historia? No solamente porque podemos rastrear el movimiento reformado en la historia de la iglesia. Y cuando hablo de la historia de la iglesia, pues podemos asumir o recordar lo que es el tiempo del día de Pentecostés, cuando se manifiesta la presencia del Espíritu Santo, y de ahí de alguna manera empieza oficialmente la iglesia de Cristo, ¿no? Y bueno, en la historia de la iglesia vemos siempre movimientos reformadores, personas que iban adelante con la verdad del Señor. En ese sentido también es importante recordar que dentro de la iglesia oficial, antes de entrar a la Edad Media, siempre hubo personas que ellos que tenían ese espíritu reformador. El problema de ellos, y por lo cual no trascendieron, es porque usaron medios distintos a los medios que el Señor ha dado. Un ejemplo de ello, un tal Antonio de Egipto, el ermitaño. Se va a las afueras de la ciudad, vende todas sus cosas y se va precisamente a vivir en soledad, y muchas personas lo siguen. Al final no terminó viviendo solo. Pero de ahí comienza lo que en la historia se conoce o se rastrea como el movimiento monástico, que se da precisamente por una buena intención. No vamos a negar la buena intención de este muchacho Antonio. Sin embargo, él lo que en vez de buscar las escrituras, lo que hizo fue buscar el ascetismo. El ascetismo es el autoinfligirse dolor, buscar el sufrimiento de manera voluntaria para sentirse más santo, más justo delante del Señor. Es decir, él quería, en su deseo de reformar o de levantar su voz en contra de la iglesia romana en ese momento, o la iglesia oficial, todavía no podemos decir la iglesia romana como tal, sino que estamos hablando de apenas del siglo IV más o menos. Entonces es un movimiento que se da dentro de la iglesia. Luego, cuando ya se constituye la iglesia romana tal como la conocemos hoy en día, se dan movimientos monásticos dentro de la iglesia católica romana. Tenemos el monasticismo el más importante, el monasticismo de Cluny, en la ciudad de Cluny en Francia, y tienen unas reglas, unas normas, unas cosas muy estrictas. Pero una vez más, al final no terminaron haciendo nada porque simplemente los arropó el sistema, se dejaron influenciar por el sistema con muchos deseos de hacer cosas buenas, pero usaron mal los recursos o usaron mal las estrategias, digamos. Se fueron por otro lado, no era lo correcto. Eso al contrario del movimiento reformado como tal. Todo iban hacia las escrituras y no tenían ningún tipo de condescendencia con lo que realmente estaba mal. Por eso hubo esa ruptura. Pero una de las cosas que quería comentar en este breve momento es que el movimiento reformado es mucho más antiguo de lo que nosotros pensamos. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, en las escrituras, vemos, y de hecho en muchas de nuestras Biblias está subtitulado La reforma del rey Josías. Mucho antes que el Señor Jesucristo. Estamos hablando de aquel momento donde estaba el reino dividido de Israel, reino del norte, reino del sur, y en el reino del sur se levanta un tal Josías que a su corta edad hace muy buenas cosas como rey, pero de lo mejor que hizo fue que cuando encontraron el libro de la ley, él se dispuso en su corazón. La historia, le animo a leer la historia del rey Josías en lo que es Segunda de Reyes capítulo 22 y Segunda de Reyes capítulo 23. En el 22 se nos narra en el momento en que él asciende al trono y también todo lo que hace para reparar el templo,
pero en esas reparaciones encuentran el libro de la ley, leen y él queda estupefacto, queda sorprendido y pide misericordia al Señor, piensa que ya el juicio está inminente y el Señor le da más gracia. Así que en ese momento él busca reformar. Eso fue una reforma verdadera, lo que hizo el rey Josías. No solamente en los versículos del 4 al 20 de Segunda Reyes 23 vemos, no lo voy a leer por razón del tiempo, pero vemos cosas negativas que hizo. ¿Qué significa eso negativo? Cosas que él desechó. Eso significa lo negativo. Dice, hay varios verbos allí. Dice que él sacó, quemó, quitó, derribó, profanó, destruyó, mató. Es decir, desechó cualquier cantidad de cosas que tienen que ver con la idolatría que tenía el pueblo de Israel en ese momento. Mientras que los versículos 21 al 23, él actúa positivamente. Es decir, él ahora adquiere cosas que antes no tenía. Al final la reforma es un arrepentimiento, ¿sí? Es un cambio total. Ya lo que yo venía haciendo ahora lo desecho completamente para ahora asumir no lo nuevo, sino lo correcto. Entonces ahí empieza a buscar lo positivo, digamos, en ese sentido. Los versículos 21 al 23 y del 24 al 25, estoy diciendo Segunda de Reyes 23. Léanlo. Dice que actuó de acuerdo a la palabra. No es solamente, ahora yo voy a hacer cosas para Dios. No, voy a hacer las cosas para Dios según lo que Dios dice que yo debo hacer, no lo que se me ocurre hacer. Entonces, eso es la reforma. Así podemos rastrear un poco lo que es la historia de la reforma. Mi hermano pastor, el tiempo vuela de verdad y lo que tenemos para el cierre es parte de esos beneficios que podemos, algunos, porque tenemos tiempo suficiente el día de mañana también. Por supuesto. Bueno, algunos beneficios que trajo la reforma protestante del siglo XVI, es precisamente, en primer lugar, acercarnos a las Escrituras, ¿sí? Eso es primordial. De hecho, así comienzan las 5 solas de la reforma que se conocen, de las cuales mañana voy a hablar de ello. Pero estas 5 solas comienza con la sola Escritura. Así que es acercarnos a las Escrituras, buscar la verdad, como quise resaltar en un principio, y por eso vemos, por ejemplo, que hoy en día podemos leer las Escrituras a nuestra lengua materna, a nuestra lengua natal. Ese es uno de los beneficios de lo que trajo la Reforma Protestante. Así que antiguamente estaba en latín y era solamente para el clero, y ellos solamente nos interpretaban lo que supuestamente el Señor decía. Pero la Reforma Protestante trajo esta universalidad de acercarse a las Escrituras. Otra cosa, vemos las confesiones protestantes que se dieron en el siglo XVII, también en la era de las confesiones. Eso es muy beneficioso porque tú puedes rastrear realmente cómo pensaban y cómo vivían el cristianismo antiguamente, ¿sí? Si bien la mayoría de vamos a ponerlo de esta manera para concretar. Luego de la Reforma Protestante empieza no solamente, eso queda pues un movimiento homogéneo, ¿no? Él luego se dispersa también, lamentablemente, por supuesto. Pero en esa dispersión salen diferentes ramificaciones de iglesias que tenemos hoy en día. Iglesias verdaderas, pero también iglesias falsas, ¿ok? Entonces, aunque todos nacemos o salimos del movimiento reformado, no todos podemos decir hoy que pertenecemos a ese movimiento reformado, o que podemos argumentar y decir, bueno, es que como yo soy protestante y no soy católico romano, entonces soy reformado. No necesariamente. Mañana, de hecho, vamos a hablar de qué es lo que cree verdaderamente un reformado. No es solamente las buenas intenciones, como dije, sino las características que tuvieron los reformados y que tenemos hoy los reformados. Entonces, esto de las confesiones también nos ayudan a ver cómo los hermanos antiguamente buscaron defender la verdad. Tenemos los grandes movimientos de avivamiento que hubo en América. Tenemos el tema de las escuelas, la educación. Eso también es muy importante. Las universidades también es un impacto directo de la Reforma Protestante.
la separación de la iglesia con el Estado. Eso es una marca de la reforma. O sea, si están mezclados con el Estado, pues ya dejó de ser reformado. Ya, o sea, el movimiento reformado es el reino de los hombres, lo respetamos, pero nosotros hacemos avanzar el reino de los cielos con las armas del cielo, no con las armas terrenales. Ese es el movimiento reformado. Tenemos, por ejemplo, el bautismo de los creyentes, el credo bautismo también es parte de ello. Una de las cosas que también me llamó muchísimo la atención cuando lees la historia, te das cuenta también de que esto de que podemos llegar a un local, no importa si es pequeño, si es grande, pero ya entendemos que la iglesia no es la estructura física. Eso es lo que se tenía en concepción antiguamente, que era una iglesia, una catedral, ¿verdad? Una basílica, algo majestuoso, una cosa mística. No, ahora sabemos, y eso viene por la Reforma Protestante, de que podemos estar en cualquier lugar y reunidos en el día del Señor, el Señor está allí en su presencia, con su presencia completa. Correcto. Entonces esto lo debemos precisamente a la Reforma Protestante, el entendimiento correcto de lo que es la Iglesia de Cristo y el entendimiento correcto de las doctrinas de la salvación, por ejemplo, es una de las más importantes, la justificación por la fe sola. Eso pues obviamente es liberador, como fue para Martín Lutero, y todo aquel que cree en el Evangelio es liberador para él. Así que beneficios, pero el Señor nos permite entonces el día de mañana, con el favor de Dios, entender, bueno, está bien, yo tengo buenas intenciones, quiero la verdad del Señor, pero ¿cómo sé yo que puedo decir que estoy en la línea de la iglesia reformada? ¿O qué piensa un reformado? Porque también hay muchos estigmas en cuanto a lo que son los reformados, muchas malinterpretaciones, muchas cosas que no dan a lugar. Así que mañana, con el favor del Señor, vamos a ir respondiendo a ello. Así es, gracias, estimado pastor, por su tiempo de haber compartido con nosotros. Yo sé que usted también fue edificado, gracias por habernos sintonizado. Mañana, 7 de la mañana, Distintivos Reformados, no se lo vaya a perder. Trabajamos Manuel Felipe García en la dirección de la emisora, de Alexis Azuajes en los controles, Henry Rodríguez moderó para ustedes. Feliz resto del día. Seguimos avanzando por los caminos de Cristo, decididos a mantener a nuestro Señor Dios como el centro de todo en nuestras vidas. Permanecemos fieles a su palabra, conectados al camino, siempre en movimiento. Cuando llegue al final estos labios